Muy buen día a todos. Continuando con nuestras clases en línea, vamos a ver un ejercicio un poquito más complejo, referente a la perspectiva a dos puntos de fuga. Con ello, pues vamos a tener más líneas intersectadas en nuestra figura y es muy importante que ustedes empiecen a interpretar todas esas líneas y conocer que no todas las líneas que vamos a trazar pues nos van a servir en un momento dado o para una figura en sí. Entonces, nosotros vamos a proyectar lo que nosotros ahorita estamos generando, tanto la planta como en alzado. Si nosotros observamos en nuestro alzado, pues observamos que son como una clase de escalones. Entonces, nosotros vamos a proyectar una escalera empotrada y entonces no tiene ningún soporte. Entonces, esos escalones están como flotando. Vamos a proyectar estos elementos que directamente estamos analizando que en la planta o en la planta nosotros lo observamos que son de formas triangulares, pero en el alzado lo vemos en formas rectangulares. Aquí es muy importante que no se pierdan o que no traten de darle una forma tanto en la planta como en el alzado, porque la planta puede mostrarnos una manera y el alzado nos puede mostrar otra. Entonces, aquí es muy importante que observen que realmente todo se va a trazar de nuestra planta. La planta nos va a dar la forma total de nuestra figura y el alzado nos va a dar las alturas, pero pues debe de llevar concordancia tanto el alzado como la planta. Entonces, aquí, como nosotros estamos observando, pues vamos a tener escalones. Entonces tenemos que identificar todos esos escalones. Entonces yo puedo decir que este escalón va a ser el escalón 1, el escalón 2, el escalón 3, el escalón 4, el escalón 5, el escalón 6, el escalón 7 y el escalón 8. Vamos a tener 8 escalones en esta escalera. Después, pues nosotros nos vamos a transportar a nuestra planta. Pero la planta nos va a dar la forma en la que nosotros vamos a proyectarla. Sea, por ejemplo, pues nos está marcando escalones y nosotros tenemos la planta. Entonces nuestra planta puede estar girada de esta manera, pero nuestro alzado nos va a dar la forma total de nuestras alturas de todas las formas que tenemos en nuestra planta. Entonces, aquí es muy importante que no se pierdan o que no traten, por ejemplo, de si la planta está así, el alzado debe estar así. Si el alzado está así, la planta debe estar así. No, cada uno va a darnos valores para la proyección necesaria. Esto es para que ustedes empiecen a ver que tanto con un alzado que con una planta nosotros podemos proyectar un isométrico real referente a medidas y a proyecciones que se están generando. Entonces, entendiendo esto, pues yo podría poner el 1 aquí, el 1 aquí, el 1 aquí y el 1 acá. Dependiendo ese 1 es el que nosotros vamos a generar. Pero pues hay ciertas normas. Si se dan cuenta, a mí me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 4 aquí y 4 acá. Si yo me voy en mi planta, pues yo sé que se van a generar 4 vistas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O de este lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces ahí, ¿cómo acomodar el 1? Pues ya depende cómo ustedes van a generarlo. En este ejercicio, pues yo voy a decir, mi 1 va a ser 1, 2, 3 y 4. Estos 1, 2, 3, 4 son estos 4 que yo estoy viendo de frente. Entonces, pues si me está marcando este 4, yo voy a tener 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 es una escalera, entonces por ende, pues el 5 empieza de este lado, que sería este, 6, 7, 8. Aquí por la calidad de línea no lo observamos, pero pues entonces este es el más profundo junto con el 4 y los que están más enfrente va a ser el 1 y va a ser el 8. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a proceder a generar nuestras líneas guía. Entonces, nuestras líneas guía las vamos a tener ya directamente de nuestra planta. Entonces, nuestra planta, pues primero nos va a dar nuestro eje donde nosotros vamos a proyectar la perspectiva. Entonces, nosotros vamos a tener este eje que va a ser la línea recta y la mitad exactamente de nuestra planta que nosotros estamos proyectando aquí. Después de ahí, como yo les comentaba en las clases pasadas, si voy a trazar el número 1, voy a generar una línea o una proyección al punto de origen que me está generando esta proyección central y la voy a proyectar a mi línea aérea, que sería esta parte. Aquí yo voy a generar un punto y pues este punto y este punto, con este punto me hacen el triángulo que yo voy a proyectar primero. De ahí recuerden que esa línea y esa proyección, pues ya directamente cuando toque la línea aérea, me va a proyectar una línea directamente a mi línea de tierra, que sería esta línea. Ya teniendo en consideración esto,
yo sé que este punto va a ser el punto de enfrente, el punto que me va a dar la proyección inicial. Y la altura pues va a ser referente a la altura que yo voy a tener de mi alzado. Entonces yo voy a proyectar la altura de esta manera y la altura de esta manera. Entonces yo tengo este punto acá y este punto acá. Es la primera proyección que yo voy a tener. Me surgió también un comentario en que se perdían cuando ustedes movían directamente su ojo o lo que es la vista en la que estaban proyectando. Por ejemplo, vista aérea, vista normal o vista de hormiga. No debe de tener demasiada dificultad. Lo único cuestionamiento es que esta línea, si se dan cuenta, todavía no manejo nada de proyecciones de puntos de fuga. Simplemente estoy generando la altura de mi figura. Si yo genero, por ejemplo, ya la altura, pues todo se va a regir por el punto de fuga. Yo me voy a ir punto de fuga y voy a empezar a proyectar. La siguiente figura en vista normal sigue teniendo los mismos parámetros. Que es, voy a tener directamente el punto de fuga donde se va a proyectar es la vista, lo que yo voy a generar directamente en todos estos elementos. Igual, en vista de hormiga, pues todo se va a regir directamente a los puntos de proyección tanto de planta como de alzado. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues yo voy a empezar a proyectar. Si yo proyecto mi primera altura y yo sé que este mismo escalón se va a proyectar hacia esta orientación, está de este lado, entonces el punto de fuga va a regir hacia este lado. Entonces yo voy a proyectar mi primer punto, que sería este, al ancho que acabo de marcar. Este ancho es este con lo largo que yo tenía en mi planta. Como yo sé que es un triángulo, que es la forma triangular, pues prácticamente yo sé que este punto tiene que cerrar acá, con el otro punto, con la línea central que me está proyectando. Entonces, si yo proyecto para generar con el otro punto de fuga, pues yo cierro este elemento. Entonces, ya tengo mi escalón proyectado, que es este triángulo. Entonces, acabo de proyectar mi primer escalón. Si yo procedo con el segundo escalón, hago lo mismo. Tengo mi proyección, la proyecto a mi punto inicial hasta que toque mi línea aérea. De mi línea aérea, ahora sí yo voy a generar una línea que se va a proyectar a la línea de tierra. Una línea recta que directamente yo voy a tener a mi línea de tierra. Y esa misma línea se va a ejercer con la altura para que yo le dé la forma de ese escalón. Entonces yo voy a empezar a proyectar esta línea. Y me va a dar acá. Yo procedo con la siguiente altura y esta línea, si yo la sigo proyectando, se me va a proyectar acá. Estas van a ser las alturas directamente de ese escalón. Pero ahora la longitud de este lado lo está marcando directamente este punto de fuga, que sería este punto 1. La proyección hacia este punto. Y el ancho, pues automáticamente yo sé que va a medir hasta acá. Proyecto este punto con este. Y proyecto este punto con este. Este sería el punto directamente de mi triángulo. Y aquí yo voy a tener que yo sé que se sigue uniendo a este mismo punto, a esta línea central. Entonces ahora me voy hacia el otro punto para generar la otra vista. Y entonces ya voy a tener el otro triángulo trazado, la otra proyección del otro escalón, con la altura de la que yo me estoy guiando. Y procedo con el siguiente. Yo sé que este 3 se rige de este punto central, pero también va a tener el ancho en este punto. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Me proyecto a mi punto de origen. Pega acá, bajo el escalón o bajo directamente la proyección a la línea de tierra. Ya lo tengo, ahora sí voy a proyectar la altura. La altura, pues yo sé que la voy a proyectar directamente en mi línea central. Esto es lo que me va a regir la altura. Y entonces agarro y proyecto. Bueno, yo sé que proyectando voy a tener esta línea y va a llegar acá. La siguiente línea va a llegar acá. Entonces esta va a ser la altura de mi tercer escalón. Pero el tercer escalón se va a proyectar en este eje. Este eje es el que va a darme el ancho del tercer escalón. Entonces yo de mi punto de fuga 1 voy a proyectar de la altura que ya me dio el alzado. Pero voy a empezar a trazar desde
donde se está marcando directamente mi tercer escalón, que es este, y yo voy a tener acá. Esta va a ser la cara, o esta es la cara de mi tercer escalón. Por ende, yo sé que este tercer escalón se va a unir con la línea central que me está marcando ahí. Entonces yo de mi segundo punto de fuga, pues voy a marcar la proyección de ese tercer escalón, que es este y que es este. Esta sería la tercera proyección. Por ende, yo sé que este punto con este punto se unen. Entonces, si se dan cuenta, si yo manejo, por ejemplo, el punto de fuga 1, pues nunca me va a dar. En estas ocasiones, o en esta ocasión que no es un cuadrado, es un triángulo, pues yo voy a unir en la proyección este punto con este punto, porque este escalón se va a regir directamente de mi punto central. Y con esto yo termino mi tercer escalón. Terminando el tercer escalón, vamos a proceder con el cuarto escalón. Aquí la proyección del cuarto escalón pues se va a regir por las proyecciones que ya tenemos más la que nos tiene que pedir. Entonces, si se dan cuenta, esta proyección nos va a dar esta línea, ya está. Esta de en medio pues también se va a regir porque ya se encuentra acá. Y la parte trasera es la que nos está solicitando. Entonces volvemos a hacer lo mismo, proyectamos hacia nuestra línea aérea y la línea aérea nos va a dar la proyección que sigue, que sería esta y esta. Ya tengo las líneas guía del cuarto escalón. Voy a trazar lo que es su altura. Al momento de trazar su altura, pues yo tomo aquí, yo voy a tomar esta también, y yo sé que su altura del cuarto escalón refiere a lo que me dice mi alzado. Entonces, para que yo saque la altura, porque no tengo una altura definida como la tengo acá, que es parte de este elemento, pero sí tengo la referencia de este elemento, que es prácticamente la altura de este punto. Entonces, si yo trazo a esa línea guía, la altura que acabo de marcar, que es esta, que se va a trazar aquí, y la otra en el mismo punto de fuga se va a trazar acá, yo tengo uno y tengo otro punto. Entonces, este punto, pues automáticamente me va a dar la altura del otro punto, que automáticamente es el ancho que yo voy a tener en la parte trasera para la proyección de enfrente, porque este escalón se está viendo de frente. Entonces voy a tener acá, y yo proyecto del punto de fuga la parte trasera de este mismo triángulo, que es en el punto guía, que es este de atrás, y el otro triángulo lo voy a trazar en el punto guía, que va a ser este, y automáticamente yo voy a unir los puntos de la cara de ese elemento, que sería este y que sería este, para poder trazar el siguiente escalón, que es este. Ahora me estoy guiando con la parte trasera porque la de enfrente, pues aunque yo proyecte los puntos de fuga, no me van a dar. Ninguno de esos elementos me va a dar la vista que yo necesito, sino que yo me voy a regir por el siguiente punto, que es en la parte trasera. Entonces procedo con el quinto escalón. Hago lo mismo, tengo este punto y tengo el punto del medio. No necesito trazar otra cosa que el alzado. Entonces procedo con el alzado. Voy a tener un alzado aquí y voy a tener otro alzado acá. Este va a ser el siguiente punto que yo voy a trazar. Entonces, si se dan cuenta, pues este escalón pues no se va a poder proyectar directamente en este punto. Entonces yo me tengo que regir por alguna línea base para que me proyecte. Entonces la proyección que yo voy a tener de este escalón pues me va a regir de esta altura, pero también tengo que ver cómo tengo que proyectar ese mismo escalón. Considerando la altura y que yo voy a tener estos dos, pues vuelvo a hacer lo mismo que en la proyección 3, porque es lo que me está dando la altura, el último punto de mi elemento. Porque yo tracé este, voy a trazar el de acá, pero me sigo rigiendo por este elemento. Entonces voy a trazar la altura de mis dos puntos, que yo voy a tener la altura 1 aquí y acá. La primera altura es esta,
y la segunda altura va a ser esta. Yo voy a tener la altura de estos dos elementos. Entonces voy a proceder a trazar el otro. Si yo sé que esta línea, esta que acabo de trazar, es esta, pues por ende va a regir por la misma característica, que es esta con esta se tienen que unir. Entonces va a proceder a unir esas dos líneas, la proyección que yo voy a tener para el escalón de la parte trasera. Ese va a ser el ancho, entonces yo voy a trazar el siguiente escalón, que va a ser este punto con este punto, ¿sale? Y este elemento pues sigue siendo esta misma proyección que yo estoy teniendo aquí atrás. El escalón pues por ende se va a ver de la siguiente manera. Así. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Es la curva que se está generando directamente en la proyección. Después procedo a lo que es el escalón 6. Tengo este. Tengo esta altura y tengo esta altura. Este va a ser para el escalón 6, pero ya no voy a trabajar de este lado porque ya las proyecciones de este lado terminaron. Lo que yo voy a proceder a hacer va a ser la proyección de este eje. Entonces, antes de comenzar, pues yo voy a proyectar la línea eje de este lado, que va a ser acá y que va a ser el ancho total de todas las escaleras que yo voy a tener. Y va a ser este. Teniendo esto, pues yo tengo que marcar también el otro punto, que es este. Prácticamente está pegada a la línea y voy a poner este. De igual manera que lo que hicimos en el último escalón, vamos a proceder a hacer lo mismo de este escalón. Este me va a proyectar a este para que me pueda proyectar este. Entonces, teniendo el punto de fuga, yo me voy a la altura del 6, que es aquí y que es acá. Y luego, ya que tengo la altura, que es este punto y este punto, voy a seguir proyectando al punto de la altura total que yo voy a tener. Ahora me voy a regir del otro punto de fuga. Yo voy a decir que va a venir de este acá, a la línea eje que yo tenía en este punto, en esta parte. Igual manera, este va a venir a la misma parte del mismo eje. Aquí yo ya tengo la cara directamente de este triángulo. Y lo único que va a pasar es que de mi punto de fuga se va a proyectar esta caída del siguiente escalón, que es este y que es este. Y este punto me va a proyectar a este. Esta es la cara, o esto es lo que se va a observar del sexto escalón. Procedo a lo que es el séptimo escalón, que es de este punto de en medio, este que acabo de proyectar y este punto. Entonces saco la altura directamente de ese escalón. Voy a tener un punto acá y otro punto acá. Van a ser este y este punto. Entonces se sigue proyectando la misma figura a la línea total de jerarquía que va a ser esta parte. Entonces yo la proyecto. Con este punto, que va a ser este y que va a ser este. Entonces ya se proyecta del punto 1 lo que es de este a este, de este al punto medio. Como es un triángulo, pues automáticamente yo sé que tengo que unir estas partes. Este y voy a unir este. Esta va a ser la acción en la que este triángulo se va a observar o este escalón se está observando. Proyecto del 7
proyecto la línea eje con mi segundo punto, luego el punto 1 me va a hacer el ancho de este lado, este punto se va a proyectar con el segundo y el ancho de estos dos se va a proyectar con el ancho que ya me generó tanto este como el otro. Porque pues este ya no se rige por directamente del punto de fuga porque es un triángulo. Entonces los triángulos pues prácticamente no tienen grados de 90, tienen que cambiarse grado y entonces se va a distorsionar en nuestra perspectiva. Y el último escalón, que es el 8, que se va a regir por las líneas que ya tengo interpretadas ahí, pero lo único que me falta es obtener su altura. Entonces del 8 yo voy a tener altura aquí y altura acá. Hago lo mismo, proyecto a lo que es mi línea, pero ahora mi línea va a venir de esta manera. Voy a tener este punto acá y este punto acá. Entonces ya me dice que el 8 tiene que tener, o se tiene que unir este con este punto antes de que llegue al 1. Entonces yo voy a generar lo que es la altura que se está generando ahí, que es este punto, con este. Este se une con este, que me marca el número 8, es esta línea. Y lo que sigue pues es proyectar los últimos puntos. Este se une con esta línea, con esta que yo tengo acá. Y el último punto pues me va a generar esta proyección, que es la del triángulo. Y el ancho pues me va a generar el mismo ancho que se está teniendo en la misma forma. Entonces ya con eso pues yo voy a tener directamente mi forma proyectada, que en este caso voy a tener este escalón, que es el principal. Aquí lo tengo. Aquí voy a tener el siguiente, que es este. Vamos con rojo. Este. Voy a tener esta. Proyecto esta. Proyecto este. Es el siguiente. Este lo proyecto que viene de acá. El único que se está perdiendo directamente es este escalón, el sexto, porque se amontonan los demás, que yo voy a tener este acá. Nada más se va a ver un pedacito de acá. El séptimo, que igual se está perdiendo con el octavo. Y el séptimo que se está viendo, el octavo que se va a tener jerarquía en los demás escalones. Es la forma y la proyección a la que yo estoy generando directamente en lo que es mi altura total. Entonces, esta sería la proyección que van a generar o que se va a quedar de tarea para lo que sigue y para dejarles lo que son sus exámenes finales. Entonces, esta la van a proyectar con las siguientes medidas. Estos escalones van a tener un ancho de medio centímetro y le van a dar una separación de medio centímetro, ¿sale? Entonces, separación de abajo medio, 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 medio y es la proyección a la que ustedes van a generar. Este triángulo pues va a tener un ancho de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces va a ser un cuadrado de 4 por 4. Proyecten, recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, mándenme el mensaje y vamos a ir solucionando dudas. También lo que conlleva es que realicen las tres vistas, vista aérea, vista normal y vista de hormiga. Traten de hacerlo, traten de ir haciendo escalón por escalón, proyectado escalón por escalón, para que no se pierdan, porque ahorita pues no generé todas las líneas, pero aquí se van a generar muchas líneas guía y posiblemente se puedan ir perdiendo en la proyección total de estas escaleras. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente.